Amados hermanos y amigos, vamos a hablar en este día, en esta ocasión, con el tema los demonios y sus obras malvadas. Por lo general, la televisión, el cine, las tiras cómicas presentan a los demonios como seres torpes, ingenuos, pintorescos, grotescos, a veces graciosos, torpes, como faltos de entendimiento, como que todo les sale bien de manera jocosa. Pero esta descripción que hace Hollywood, esta descripción que hacen las tiras cómicas, el mundo de Disney, de Pixar y otras empresas dedicadas a las caricaturas, al entretenimiento de los niños y aún de adultos, no es acorde a la realidad de los demonios. Los demonios realmente existen y no son para nada torpes, no son para nada faltos de entendimiento, sino que están dotados de poder y de poder perverso, de una inteligencia maquiavélica, perversa, malintencionada y maliciosa, con el fin de ayudar a Satanás, su amo, en la destrucción no solo de la creación hecha por nuestro Dios, la creación perfecta hecha por Dios, sino la obra perfecta hecha por Dios, como es el ser humano. Como dijimos, esta presencia, esta figura, esta apariencia ridícula y a veces chistosa que hacen de los demonios no es real. Los demonios para nada son graciosos, para nada ayudan a la humanidad. A muchas personas se les revelan como falsos maestros o falsos guías espirituales, e ingenuamente les preguntan a estas personas que estudian ocultismo, que estudian diversas ciencias de ocultismo: ¿estás en la luz cuando se manifiestan a ellos? Por supuesto les van a decir que sí, ridículamente, esta pregunta, porque nadie que sea mentiroso va a decir que está mintiendo, como un hombre perverso que se lleve a una niña o a una doncella con intenciones de ultrajarla. Sí, y si esta joven le pregunta a este hombre: ¿me va a ayudar? ¿Me quiere ayudar? ¿Tiene buenas intenciones? Este hombre perverso le va a decir que tiene todas las buenas intenciones del mundo, pero está nada más actuando como actuaría cualquier demonio y como actúa el diablo llamado Satanás. Ahora, la Biblia nos enseña que los demonios son reales y que su misión es ayudar a Satanás a destruirnos. No debemos dejar que se nos desarme, que se minimice su accionar perverso al presentarnos o al creer que los demonios son seres inofensivos. Más bien debemos enfrentarnos a su obra, a su accionar, y descubrir y ejercer la autoridad que tenemos sobre ellos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado autoridad para echar fuera demonios, para resistir a los demonios. Él dijo: aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Pero no se está refiriendo de hollar serpientes y escorpiones, de pisotear serpientes, culebras, así, sino que se está refiriendo a espíritus demoníacos. Vamos a analizar la realidad de la existencia de los demonios. Debemos comenzar diciendo que los demonios, al igual que los ángeles, que son servidores leales a Dios, y como vimos en la intervención anterior, el domingo anterior, los ángeles son servidores de Dios que trabajan a favor de la salvación de los que hemos de alcanzar la salvación, de los que estamos en un pacto con Dios. Ellos, los demonios y los ángeles, fueron creados simultáneamente. De hecho, los demonios fueron creados como ángeles al servicio de Dios y para la alabanza y la adoración de nuestro Dios. Pero como Dios da a todas sus criaturas pensantes, a todas sus criaturas que tienen el don del entendimiento, entre ellos los demonios, los ángeles que creó, y nosotros los seres humanos, Dios da el libre albedrío
O sea, el libre ejercicio de su voluntad. Entonces, mucha gente cuestiona, ¿y por qué si Dios es Dios, por qué permitió que Satanás y sus demonios se rebelaran contra él? Si él lo sabe todo, claro que lo sabía. Pero es precisamente lo que estamos diciendo, que Dios les concedió a ellos, así como nos ha concedido a los seres humanos, el libre albedrío, o sea, la facultad de escoger servirle libremente o no servirle, la facultad de obedecerle o no obedecerle. Y por eso dice la carta que escribió Judas, no Judas el traidor, sino que el apóstol Judas, en el capítulo, bueno, solo tiene un capítulo, en el versículo 6, dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de aquel gran día. Estos ángeles no consideraron que Dios tenía todo el poder, no solo al haberlos creado y al haber hecho toda la creación, el universo, la tierra, las estrellas y todo lo que ellos contienen, no suponían que tenía todo el poder, toda la capacidad, toda la potestad de ejecutar juicio y de condenarlos a ellos, y se dejaron engañar por el diablo llamado Satanás. Este ser angelical en sus orígenes quiso ser semejante a Dios. Allá leemos en el capítulo 14 y en el capítulo 28, uno en Isaías y el otro en Ezequiel, cómo este ser angelical quiso usurpar la soberanía de Dios, quiso usurpar la gloria y la majestad de Dios al ser semejante a Él, al querer compararse a Él. Pero en ese su empeño no solamente participó Él en secreto, sino que corrompió la mente, engañó, sedujo a la tercera parte de los seres angelicales. Y allá vemos cómo en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, cuando se menciona a la mujer vestida del sol, dice que también hubo una señal en el cielo aparte de esta mujer vestida del sol, y dice un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las derribó a la tierra, queriendo decir que sedujo a la tercera parte de los seres angelicales, y los cuales se unieron a él en su rebelión. Ahora, ¿quiénes son los demonios? Pues antes de la creación del mundo, Dios creó a los ángeles, cuya principal misión era servirle. Pero como ya vimos, muchos ángeles, y son millones y millones de ángeles. No es uno, ni dos, ni 10, ni 20. Son decenas o centenas de millones de ángeles los que están al servicio de Dios, y también son centenas o millares de millones de ángeles que también desobedecieron a Dios y sirven a su amo, Satanás, el diablo. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, vemos cómo todas las cosas fueron creadas simultáneamente. Hablando de Cristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero dice que en Él fueron creadas también todas las cosas por el Padre. Capítulo 1, versículo 16 de la carta a los Colosenses. Dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean estas visibles o invisibles, porque para nosotros muchas cosas son visibles, pero muchas cosas no lo son. Y con esto de cosas invisibles se refiere a los seres espirituales que no podemos ver con nuestros ojos físicos. También dice, sean tronos, o sea, son imperios, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Absolutamente todas las criaturas, todos los seres creados, visibles o invisibles,
físicos o espirituales, están sujetos a la autoridad y a la soberanía y al dominio de nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente todos los seres creados. Todos los seres, sean ángeles, sean arcángeles, sean tronos, potestades, como dice ahí, infinidad de jerarquías espirituales. Y también todos los seres humanos estamos sujetos a la soberanía y a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como vimos anteriormente, pues la tercera parte de los ángeles de los cielos que estaban al servicio de nuestro Dios se rebelaron, siendo engañados y seducidos por Satanás, el diablo. Ahora, ¿por qué una persona, ya nosotros como seres humanos, por qué una persona optaría por desobedecer a Dios y preferir seguir en la rebeldía en la misma forma en que los demonios se rebelaron contra Dios? Bueno, por desobediencia, por deslealtad, por rebeldía, por carnal, por así decirlo, por no querer sujetarse a las leyes y a los mandamientos de Dios. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 y 17, dice Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, o sea, contra los propósitos de Dios, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, pero para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros, los seres humanos que conocemos a Dios, los que nos llamamos cristianos, que conocemos a Dios, debemos esforzarnos por obedecer. Debemos esforzarnos por permanecer leales al llamamiento que Dios nos ha hecho y no dar ningún margen, no permitir ninguna duda, no permitir ni un asomo de intención de claudicar en la obediencia que tenemos y debemos a nuestro Dios. Debemos de estar decididos a seguir fielmente los lineamientos de nuestro Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no entiende estas cosas. Porque es un hombre carnal, es un hombre como un animal irracional. Estas cosas no las entiende, porque debe discernirlas espiritualmente, pero como anda en la carne, no las puede entender y no las puede obedecer. Ni siquiera está dispuesto a obedecerlas, ni a intentar obedecerlas. Allá lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice que los designios de la carne, o sea, los designios del hombre natural, los designios de un hombre natural que anda en su carne sin tomar en cuenta a Dios, dice, son enemistad contra Dios. O sea, se oponen a Dios. ¿Por qué? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque quisieran, no pueden obedecer a Dios. Y dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué quiere decir los que viven según la carne? Bueno, los que viven con sus propósitos de que si la eternidad no existe, si el cielo no existe, si el infierno no existe, si todos nos vamos a ir al infierno, dicen unos pesimistas. Otros, no, si todos nos vamos a salvar. No, que Dios no es tan malo para mandar a unos al infierno. Entonces, andan conforme a la carne, porque no entienden que Dios es un Dios santo y que requiere obediencia absoluta a sus mandamientos. Por supuesto, somos seres humanos. Pecamos, nos equivocamos, tropezamos, dudamos, fallamos, pero volvemos a levantarnos. Y no vivimos con el objetivo de tropezar, de fallar y reconciliarnos, sino que si fallamos es por debilidad momentánea, pero no porque en nosotros esté el deseo de desobedecer descaradamente a nuestro Dios, porque reconocemos que la paga del pecado es la muerte.
También debemos de reconocer que las obras de los demonios son malvadas y encaminadas a hacernos sufrir, y no solamente a hacernos sufrir, sino a destruirnos, y no solamente a destruirnos, sino a llevarnos consigo al infierno, porque nuestro Señor Jesucristo dijo contundentemente que en el día del juicio Dios apartará a los justos de los injustos, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y a unos les va a decir: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino de Dios. Pero a otros les va a decir: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás, que por cierto el próximo domingo, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de él, de su obra malvada, Satanás, de sus mentiras, de sus tratas. Satanás y todos los demonios, la tercera parte de los ángeles que se rebelaron, que se convirtieron en demonios, están condenados tajantemente, tácitamente, están condenados irrevocablemente al infierno. Y no solamente al infierno, sino después al lago de fuego, donde van a ser torturados por los siglos de los siglos. Satanás y sus demonios no quieren irse solos al infierno. Por eso, a toda costa, tratan de destruir no solo la creación de Dios, sino la humanidad, de hacerle daño, de hacerla sufrir. Y le voy a decir esto: Satanás y sus demonios gozan haciendo sufrir a los seres humanos, enfermándolos, haciéndolos tropezar, haciéndolos tomar decisiones equivocadas, por eso decía Pablo a Timoteo: huye de la falsamente llamada ciencia, haciéndole inventar cosas para su propia destrucción. Y no solamente eso, sino haciéndole tomar decisiones equivocadas que a la larga lo conducirán al infierno, porque Satanás y sus demonios saben que ellos ya no tienen salvación. Ellos saben que son reos de eterna condenación, pero no quieren irse solo ellos. Ellos quieren arrastrar a la mayor cantidad posible de seres humanos. Los demonios, Satanás y los demonios, dañan, oprimen a las personas, a los seres humanos. Dañan, oprimen, atormentan, afectan a los seres humanos en varias formas. Una de ellas es la simple tentación. Le meten pensamientos o le proponen mirar lo que no debe. A un hombre casado, pues le induce a codiciar una mujer muy hermosa cuya relación con ella es prohibida. Desear lo que no debe. Al que es rico, le induce en su corazón a desear más de lo que merece, más de lo que tiene, aunque sea suficiente lo que tiene. Le pone codicia en el corazón. Al que tiene, le induce a robarle al que tiene poco, o al que tiene menos, o al que no tiene incluso. Le pone codicia, le pone avaricia, le pone mezquindad. Por eso dice la Biblia que la codicia es idolatría. ¿Por qué? Porque se aman desmedidamente las cosas materiales, aunque no nos pertenezcan o aunque no las necesitemos. Satanás y sus demonios ponen en el corazón de las personas el odio, el rencor, el resentimiento, para que esta persona decida vengarse de alguien que le ha ofendido o que le ha hecho daño, o sencillamente porque le cae mal. Es Satanás y sus demonios quienes ponen eso en los seres humanos. Le ponen pensamiento. La Biblia le llama dardos de fuego, le tira, le propone malas decisiones, malas acciones, malos pensamientos, malas palabras. La tentación. Pero luego vienen la
obsesiones. Personas que tienen una casa, les mete aquel afán de tener dos. Ya tiene dos, o ahora cuatro, ahora seis. En el libro de Isaías, Dios le habla a muchas personas y les dice: habitaréis vosotros solos en la tierra, porque añadían propiedad a propiedad y propiedad a propiedad. Y yo le voy a decir por qué es pecado. Mucha gente: pero si Dios me ha bendecido, yo tengo para comprar más casas, yo las compro. Pero le voy a decir por qué es pecado. Porque cuando una persona tiene dinero, compra lo que quiere, una, dos propiedades, 2 casas, 3 casas, 100 casas, 100 terrenos, 100 haciendas. Como tenemos dinero para comprarlo, le quitamos la oportunidad al pobre, al que tiene menos, de poder tener acceso a esa propiedad. Porque cuando hay oferta, cuando hay dinero que pagar, las propiedades y las cosas aumentan de valor. Sin embargo, si la gente, los ricos no tomaran interés en comprar tantas cosas, pues los que venden estas propiedades, estas casas, dijeron: bueno, hay que venderla, entonces hay que rebajar el precio. Y muchas personas de menores recursos serían bendecidas, serían beneficiadas. Pero es la codicia de las personas, la codicia desmedida de las personas que tienen más, la que les hace caer en pecado y por tanto de manera indirecta o directa causar daño, ponerle limitaciones al que tiene menos. Son obsesiones, son compulsiones. Las personas, hermano, amigo, entienda esto. Dios nos hizo perfectos, aún con nuestros defectos físicos. Somos seres únicos. Para ninguno usó molde. Nos hizo por decirlo así en sentido figurado, con sus propias manos. Somos únicos absolutamente, cada uno de nosotros. Pero la mujer quiere, perdón por referirme a la mujer, pero quiere ser mejor, quiere verse más bella. Y se maquilla desmedidamente y termina arruinándose. Les pone esa obsesión, esa compulsión, esa obstinación necia de querer ser mejor. Y lo que están diciendo es: bueno, si a mí me hizo feíta Dios. Hay mujeres tan bellas sin ninguna pizca de maquillaje. Y si entendieran qué preciosas son, que no necesitan absolutamente nada para valorarse a sí mismas como seres especiales que Dios ha creado. Pero el diablo les mete esas obsesiones. También hay otra forma en que Satanás y sus demonios oprimen a la gente. Le voy a poner el ejemplo de Saúl para los que conocen. Paz necesitaba Saúl, pero él tenía turbación de espíritu. No pueden dormir bien, no pueden descansar, tienen miedo, paranoia, andan histéricos, nerviosos. Son opresiones demoníacas, la mayoría. Con drogas, con vicios. Son ataduras por las cuales los demonios oprimen y subyugan a las personas. Por los vicios. Alcoholismo, tabaquismo, drogas, marihuana, opio, cocaína, pegamento, tiner, muchas sustancias alucinógenas, hongos. Entonces hay muchas maneras en las que Satanás y sus demonios oprimen a la gente. También en el peor de los casos, bueno, muchas personas no pueden ni dormir. Muchas personas tienen miedo, incluso los demonios molestan a muchas personas. Pero yo le voy a decir una cosa: cuando el ser humano le da lugar al diablo y a sus demonios, por ejemplo, muchos niños crecen atormentados, no pueden dormir bien, porque en los hogares hay riñas, hay pleitos, hay iras, contiendas, hay disensiones, hay blasfemias, hay música estridente, música que honra a Satanás. Hay películas sangrientas donde se ve que corre la sangre. Hay películas diabólicas de hechizos, de conjuros,
y no se percatan de que los conjuros que hacen, los hacen en el idioma latín, que es el idioma oficial de la hechicería. Y realmente cuando están haciendo esto, aunque lo digan en juego como parte de un guión, de un libreto, de una película, el diablo no está jugando y él acude inmediatamente. Y a través de las imágenes, a través de las fotografías, a través de la música, se abren portales por los cuales los demonios atormentan a las personas. Es bien sabido y está comprobado que muchas personas han sido incitadas al suicidio después de escuchar por ciertos periodos música rock satánico, rock pesado. Muchas personas que incitan a la violencia, al suicidio. Son formas en que Satanás y sus demonios oprimen a las personas. Pero es porque los seres humanos les dan lugar a través del pecado. No es un terreno libre para los demonios. Un hogar donde se adora a Dios, donde se respeta a Dios, donde se toma en cuenta los principios de Dios. No es un terreno fácil para ellos, pero ellos van a procurar por todos los medios que ese hogar se contamine, que la paz que hay en ese hogar se eche a perder. Por eso dice la palabra de Dios que donde hay iras y contiendas, no mora el Espíritu de Dios. Y cuando eso sucede, Dios se aleja de los hogares. Y lógicamente entran los demonios a molestar. Hay personas que creen que Dios es tan amoroso, tan santo. Y es más, dicen que todos somos hijos de Dios. Y no es capaz de mandar a los cristianos al infierno. Pero no es así. Dios es santo. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Por lo cual todas las personas debemos de luchar por mantenernos fieles, obedientes a sus mandamientos. Y no dejarnos seducir por el pecado al que nos incitan los demonios. Porque las consecuencias son fatales por una eternidad en el infierno. Ahora, las obras malvadas de los demonios. Como ya dijimos, los demonios se deleitan en oprimir. Nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, nosotros podemos ver en el capítulo 16, versículo 14 al 16 del primer libro de Samuel, cómo el rey Saúl era atormentado. Dice que un espíritu malo de parte de Jehová venía y lo atormentaba y lo hacía delirar y lo hacía desvariar. Lo hacía quejarse probablemente con calor, sofocante, turbado, no podía descansar, no le apetecía la comida, los alimentos, las grandes viandas que le servían. Y le decían sus siervos: manda a traer a un joven que toque bien el arpa para que descanses, para que te relajes. Y mandaban a traer a David, al rey que después fue el rey David. Pero quiero decirle algo, no era porque fuera música clásica, no era porque fuera música de Bach, no es porque fuera música de Beethoven, de Mozart, de Vivaldi. No, Señor. Es porque este hombre era un adorador de Dios. De David era un salmista. Y él con el arpa ejecutaba alabanzas de adoración, de glorificación al Dios de los cielos. Por eso es que los demonios no pueden estar en un ambiente de adoración a Dios, en un ambiente que se consagre a Dios. Satanás y sus demonios son atormentados, son debilitados cuando en un hogar se escuchan alabanzas o cuando una persona sabe alabar y adorar a Dios, que no es lo mismo, alabar y adorar. Pero cuando se alaba a Dios, cuando se adora a Dios, cuando se le canta a Dios, y con esto no me estoy refiriendo a que tenga una voz de tenor el hombre o de barítono, o la mujer tenga voz de soprano o de contralto. No, me estoy refiriendo a una persona que canta y adora a Dios con un corazón limpio, con un corazón agradecido, con un corazón humillado, dispuesto a creer, a adorar, a servir,
a Dios, aunque no tenga la mejor voz del mundo, Dios se deleita. Y los demonios saben que esa alabanza tiene el poder de debilitarlo, porque no soportan que a Dios se le rinda la gloria como Él se lo merece. Dice que llegaba David y tocaba el arpa, pero no crean ustedes que este hombre se ponía a cantar La Bamba o Cielito Lindo, ni ninguna de esas canciones ridículas. Él adoraba a Dios. Nosotros vemos el montón de salmos que escribió el rey David. Por ejemplo, escribía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 34, que el Salmo 91 que se le atribuye a Moisés, que el Salmo 1 también se le atribuye a Moisés. Y así los salmos que adoran a Dios, que exaltan la grandeza de Dios. Entonces los demonios se deleitan molestando y oprimiendo, atormentando a los seres humanos. Ahora, en este caso del rey Saúl, podemos ver dos principios importantes. El primero es que los demonios no pueden hacer su obra en la presencia de Dios. Donde hay adoración a Dios, donde hay obediencia a Dios, donde el nombre de Dios es reverenciado, los demonios no tienen facultad para actuar libremente. Pueden actuar si acaso de manera limitada, mínima, pero ese no es el ambiente que a ellos les agrade para hacer sus perversidades. Ahora, una clave que de la victoria espiritual en tales momentos es concentrar la atención en el Señor Jesucristo y adorarlo. Otra manera en que podemos ver que los demonios actuaban en la vida de Saúl es que cuando estamos en situaciones tan desesperadas, no tenemos el valor de orar a Dios por nosotros mismos. Saúl estaba tan temeroso de Dios, de los ejércitos y de la batalla que le sobrevenía con los filisteos. Por un lado había desobedecido a Dios, por el cual Dios se apartó de él. Por eso nosotros los cristianos, cuando cometemos un error, contristamos al Espíritu Santo, Dios se aparta de nosotros. Pero por otro lado, cuando damos demasiado énfasis, demasiada importancia a los problemas, y físicamente o humanamente les ponemos mucha atención y nos olvidamos que Dios tiene el control de nuestra vida, que nuestra salud, que nuestras necesidades, que nuestra situación está en las manos de Dios. Cuando dejamos de recordar que Dios cuida de nosotros y que a pesar de las circunstancias adversas que nos rodeen, nosotros vamos a llevar una vida de victoria en Cristo Jesús. Cuando olvidamos eso, en primer lugar, dejamos de confiar en Dios. Y como dejamos de confiar en Dios, dejamos de orar a Dios. Y como dejamos de orar a Dios, dejamos de depender de Él. Y es entonces cuando somos vulnerables. Por eso no debemos descuidar nuestra relación con Dios, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra condición, sea cual sea el entorno en el que vivimos. Aún así, aunque hubiéramos fallado. Sin embargo, hay situaciones en las cuales nosotros debemos ser humildes y pedir ayuda a los demás hermanos para que también ellos intercedan por nosotros delante de Dios. De algo sí debemos de estar seguros, es en que nosotros seguimos manteniendo la comunión con Dios, de que estamos en paz con Dios y con nuestro prójimo, para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas favorablemente, y para que las oraciones de nuestros hermanos hechas a favor nuestro, también Dios las tome en cuenta y las responda de manera favorable. Como ya dijimos, debemos evitar a toda costa ver películas pornográficas, películas de violencia, escuchar películas también de ocultismo. Debemos desechar completamente todo ese tipo de videos, de películas, música que no honre a Dios, música profana con vulgaridades, con obscenidades.
porque estos son portales por los cuales los demonios se manifiestan en la vida de los cristianos, en la vida de cualquier persona, y especialmente de los cristianos. Ellos no pierden oportunidad para atormentar a los seres cristianos. Dijimos que hay varias formas en las cuales los demonios oprimen a los seres humanos. La forma más grave en la que ellos oprimen a los seres humanos es por medio de la posesión demoníaca. Allá en el Evangelio de Marcos capítulo 5 vemos cómo cuando Jesús desembarcó en cierta región de Gadara, le salió al encuentro un hombre que vivía en los sepulcros. Un hombre que se le llama el Gadareno, el endemoniado Gadareno. Este hombre estaba poseído por tantos demonios y cuya conducta pues era como un animal. Personas que nosotros de seguro habremos visto algunos deambulando por las calles o por los cementerios o por los mercados, por las plazas. Estas personas que no se bañan, que no se cambian ropa, algunos desnudos, algunos muy agresivos, muy violentos. Estas personas están poseídas por los demonios, y pues estos demonios llegan ahí con la intención de quedarse ahí para siempre, porque debemos recordar que hay personas que dicen que hay ángeles caídos, que hay demonios, que hay espíritus inmundos, y hacen una separación, pero al final de cuentas todos en algún momento fueron ángeles que se rebelaron contra Dios, y todos absolutamente son perversos, absolutamente todos son astutos, absolutamente todos tienen malas intenciones y son mentirosos. Muchos pueden manifestarse físicamente, muchos no pueden manifestarse físicamente, pero pueden causar daños físicos en las personas. Pueden mover objetos, pueden causar sonidos, pueden hablar. Yo los he escuchado hablar. Pueden molestarnos. Yo los he sentido cuando me rodean buscando, porque ellos son como animales depredadores que olfatean, así como un día vamos a hablar de la mordida de la serpiente. La serpiente, las viperinas con su lengua bífida sondean el aire para captar el calor de sus presas. Así los demonios olfatean a las personas. Yo he sentido cómo me rodean buscando algo que en mi cuerpo espiritual esté contaminado por el pecado. Ellos buscan algún motivo, una razón, una prueba tangible para atormentarme, para dañarme, para reclamar, porque voy a decirle algo. Dios, nuestro Dios justo, soberano y santo, es tan justo que si nosotros somos culpables de pecado y Satanás o sus demonios disciernen, miran, hallan la prueba de que nosotros tenemos pecado, ellos le dicen: Señor, yo tengo el derecho de molestar a este, porque este no es santo, porque este tiene pecado, tú no tienes derecho de protegerlo, él no tiene derecho a pedir tu protección, porque es pecado, porque es pecador, porque es culpable de pecado, y Dios se lo concede, porque Dios es justo. Dios es justo con nosotros los seres humanos y hasta con el diablo. Si a Job Dios le concedió que lo atormentara, porque Él es soberano, pero a muchas otras personas les permite que nos dañen o que nos atormenten, porque es justo, porque esa es la naturaleza de Dios, ser justo. Si nosotros pecamos, perdemos su cobertura, perdemos el derecho a que Él nos cuide celosamente y nos guarde de todo mal. Es más, un día vamos a hablar de la armadura de Dios. Todo cristiano tiene una armadura de Dios invulnerable. Satanás y sus demonios no pueden hacerle daño. A mí ya me han querido romper la armadura. Yo he sentido que quiere romperme y no le miento, y Dios sabe que no miento.
querido como con un puñal, algo así, romperme, traspasar mi armadura para matarme de un ataque cardíaco. Es más, varias veces. Una vez que nunca me había pasado, me agarró desprevenido. Sufrí un ataque fulminante al corazón y yo me puse a batallar y a interceder. Porque nuestro Dios, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. Jesús dijo, he aquí yo les doy potestad, o sea, quiere decir poder, para echar, dice, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero nosotros debemos de estar seguros y conscientes de que mantenemos nuestra santidad, de que mantenemos nuestros pensamientos alejados de la pornografía, del mal, de la mala intención, de la malicia, de la codicia, del resentimiento, de la crítica. Nosotros debemos de estar seguros de que yo no pienso mal de mi hermano, de que yo no deseo mal a mi hermano, porque Dios lee mi corazón. Él escudriña la mente y el corazón. Yo debo de estar seguro. Voy a tocar ahorita un punto antes que se me olvide. Muchas personas, hoy está de moda, a través de tanta investigación, está de moda, y se lo voy a decir, y especialmente a los cristianos, está de moda muchas perturbaciones que se dan durante la noche o durante el sueño. Y los científicos han indagado mucho sobre eso. Le llaman la parálisis del sueño. Muchas personas se quedan inmóviles. A mí me pasó en alguna ocasión. Inmóviles. No sabe uno si dormido o despierto, o las dos cosas. Y uno quiere hablar, y uno siente una opresión que se ahoga, o que lo molestan los demonios, y uno quiere reaccionar y no puede. No puede ni siquiera hablar, uno quiere clamar a Dios y no puede abrir la boca. Le voy a decir por qué. Especialmente si es cristiano, es porque mira pornografía. Porque a mí me pasó en una cierta ocasión, ¿no? Inconscientemente uno mira una película, no la cambia, sigue viéndola. Uno le da lugar al diablo. No debemos ni mirar violencia ni pornografía. Cuando querramos emitir juicio de crítica o de ofensa contra nuestro prójimo, cuando alguien nos hable mal, sí, si él es así, ya sabes. No, mira, silencio la boca. Porque en esa medida en que nosotros seamos limpios de nuestros labios, en la medida en que nosotros estemos sujetos a los mandamientos de Dios, en la medida en la que nosotros estemos sujetos a la santidad, a la integridad que Dios espera que nosotros tengamos, en la medida en que nosotros seamos obedientes a Dios, en la medida en que nosotros nos sujetemos a su palabra, en la medida en que nosotros nos guardemos de hablar mal de nuestro prójimo, en esa medida tendremos autoridad para echar fuera demonios, para reprenderlos. En esa medida tendremos autoridad. En la medida en que nosotros dependemos de Dios, en esa medida nuestro Dios nos va a respaldar. No nos vaya a pasar como allá en el capítulo, no recuerdo, 18, 17, por ahí así, del libro de los Hechos, que habían unos hijos de un tal Seba, un judío, exorcistas ambulantes, que a los endemoniados les decían, te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Y los demonios le decían, sí, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Nosotros tenemos el respaldo de Dios únicamente si nosotros obedecemos, creemos y actuamos como hijos de Dios. Si nosotros actuamos, hay muchas personas que dicen, sí, yo soy cristiano. Le voy a decir algo que les va a caer mal, físicamente, humanamente, pero espiritualmente les va a caer bien como una inyección, les va a servir. A Satanás y a sus demonios les importa un pepino o las cáscaras del pepino, quizás. Que usted sea pastor, que yo sea pastor, que sea maestro, que sea profeta, que se llame apóstol, que tenga una investidura que le llamen su eminencia. Satanás y sus demonios no se van a sujetar a nadie solo porque tenga un título de teología o de un PH en teología.
no se va a sujetar, no le va a obedecer y se va a reír en su propia cara. Lo que Satanás y sus demonios temen, tiemblan, obedecen, se sujetan a la autoridad de una persona íntegra delante de Dios, aunque esta persona no haya estudiado ni el primer grado, aunque ni siquiera pueda pronunciar bien las palabras. A ese hombre, a ese cristiano, le temen y le obedecen los demonios. Como ya dijimos, hay otra cosa que debo mencionar, hermano, amigo. Esto es para aprender, esto es para crecer, esto es para enriquecernos, esto es para mejorar nuestra relación con Dios, esto es para enriquecer nuestra vida espiritual. Muchas personas tienden a justificarse. ¿Y quién creen que soy yo si yo soy un siervo de Dios? Y menospreciamos al otro. Nuestro Dios no le interesa un título, un cartón. A Él no le interesa esto para menospreciar a otro, y los demonios sacan ventaja de eso. Guardar rencor en el corazón o acusar a aquel solo porque él es de los más pequeños en la congregación. Eso Dios no lo aprueba. Los demonios sacan ventaja de eso. Cuando nosotros guardamos rencor, cuando nosotros no somos íntegros en el juicio con nuestro prójimo, los demonios aprovechan, ellos sacan ventaja. Leemos en el capítulo 18 de Mateo, versículo 30, por ahí así hasta el 34. Nuestro Señor Jesucristo menciona una parábola de los talentos. Un hombre debía 10,000 talentos, el otro a él le debía 100 denarios, etc. Pero ¿sabe una cosa? Nuestro Dios misericordioso nos ha perdonado una deuda impagable. Yo estuve haciendo una cuenta y nosotros ni en 1000 años, ni en 10,000 años, ni en 100,000 años le podríamos pagar. Ahí mencionas 10,000 talentos. Un jornalero no podría pagar ni en 100,000 años esa deuda, pagando un denario al día. No podrías pagarlo. Haciendo una comparación en sentido figurado, nosotros no podemos pagarle a Dios por todos los pecados que hemos cometido. Pero este hombre, a pesar de que su amo le había perdonado la deuda de 10,000 talentos, no quiso perdonar la mínima cantidad de 100 denarios, que esos 100 denarios se pagaban en 100 días. Y agarrándolo del cuello le exigía que le pagara. Y cuando su amo le dice, se entera, le dice: toda esta deuda te perdoné. ¿No debías tú hacer lo mismo con tu prójimo? Nuestro Dios nos ha perdonado a nosotros. Nosotros éramos dignos de la muerte y dignos del infierno eterno. Pero nuestro Dios nos ha perdonado. Entonces, dice ahí nuestro Señor que a este hombre que no quiso perdonar a su prójimo, lo entregaron a los verdugos. ¿Saben ustedes quiénes son los verdugos? Un verdugo es alguien que disfruta su trabajo. Es sádico, es maquiavélico, es perverso. Un verdugo disfruta haciendo sufrir a los demás. ¿A quién se les hace parecido? A Satanás y a sus demonios. Cuando nosotros no perdonamos a nuestro prójimo. Eso le pasaba también a Saúl, que sentía celos de David y lo quería matar. Vienen los demonios, que son los verdugos, espiritualmente hablando, y atormentan a las personas, les quitan el sueño, hacen que las cosas les salgan mal, aunque ellos sean más capacitados. A ellos no les aumentan el sueldo, sino que al otro menor. ¿Por qué? Porque Satanás y sus demonios luchan contra ellos, se burlan de ellos, se mofan de ellos, los atormentan, les ponen tropiezos, los enferman, les turban el espíritu, no los dejan dormir. Satanás y sus demonios son enemigos acérrimos de los cristianos. Muchas veces he sentido que me visitan con intenciones de querer intimidarme. Como cristianos debemos de reconocer que Dios nos ha dado autoridad sobre los demonios. Pero recalco, debemos de estar
en una relación de integridad delante de Dios, en paz con Dios, en paz con nuestro prójimo, en obediencia a su palabra. El día 17 de junio de este año me confronté a una situación que muchas veces me han molestado los demonios. Muchas veces me han molestado en la noche, me tratan de perturbarme, de amedrentarme. Y yo debo de estar seguro que Dios me ha dado autoridad. Yo les mando en el nombre de Jesús que se vayan. Pero en esta ocasión, cerca de la medianoche, me desperté en la oscuridad, en una casa ajena donde me quedo a veces que trabajo. Y sentí que había como una sombra, como un humo negro. No lo vi físicamente, estaba oscuro, pero me daba la impresión en mi espíritu de que así era algo que me quería envolver. No podía ni hablar, no podía hablar. Me trataba de dominar. Yo dije, Señor, cura con tu espíritu. Si he pecado, perdóname. Devuélveme la autoridad. Empecé a batallar, a decirles que yo me consideraba limpio delante de Dios. No tienen derecho de estarme molestando. Es más, váyanse de mi presencia. Dejen de molestarme en el nombre de Jesucristo. Trataba de resistirme. Yo nunca había tenido eso que me resistiera tanto un demonio. Pero al final tuvo que irse. Y no volvió más. Porque ellos también debemos de reconocer también que hay diferentes categorías. Hay diferentes jerarquías de demonios, unos más poderosos que otros. Así como hay ángeles y hay arcángeles. Como leímos anteriormente, hay tronos, potestades, dominios, reinos. Pero sobre todas esas huestes, sobre todas esas potestades demoníacas, nuestro Dios nos ha dado autoridad. Y cualquiera puede decir, mentiras, que no sé qué. Si nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo, hombres comunes, hombres sencillos, hombres que no tenemos gran intelecto, pero sencillamente le creemos a nuestro Dios y tratamos de obedecer, tratamos de vivir acordes a lo que Él espera que nosotros vivamos, y reconocemos que nos ha dado potestad de echar fuera demonios. Y esto se está perdiendo en la iglesia de Jesucristo. Hago énfasis, esto se está perdiendo. ¿Por qué? Por la falta de consagración, por mirar la vida como que nada, por no dar valor a las cosas espirituales, por vivir una vida conformista, por seguir la corriente de este mundo, estar pendiente de lo que dicen los noticieros. Todos los canales de televisión en este país, me he dado cuenta que todos tienen una sección de las noticias de los artistas, como si a mí me importara. No me importa que la Shakira, o el otro fulano, que solo noticias de eso. A mí qué me importa si ellos se peinan o no se peinan. Si tienen celulitis, ¿qué me importa a mí? Y se lo digo porque ahí me caen las noticias en mi teléfono. Hermano, amigo, nosotros no somos de este mundo. Nuestro Señor dijo, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Ahora, los demonios también molestan a los cristianos por medio de falsas doctrinas. Satanás y sus demonios se han metido en el ámbito espiritual, aún dentro de la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 4 de la primera carta que escribió Pablo a Timoteo, dice, versículo 1 en adelante, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Apostatar es negar la fe, es torcer la fe, es ignorar la fe, es blasfemar la fe. Dice, apostatarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una de las doctrinas de demonios es que Dios nos ama tanto que una persona puede ser un homosexual o una lesbiana y tener comunión con Dios y tener su propia esposa, la mujer,
tener su propio esposo al hombre, contradiciendo las leyes de Dios. Pero dicen que Dios así los hizo, y eso es normal, es válido, porque Dios es amor, y las personas que se aman, aunque sean del mismo sexo, lo digo así, aunque digan que diga género, pues lo mismo, dicen que Dios los ama, que Dios los aprueba, que no es malo, que no es pecado. Esas son doctrinas de demonios, y le digo claramente que esto lo dicen, lo quieren implementar las Naciones Unidas, estas organizaciones que no sirven a Dios, que no adoran a Dios, que solo sirven a los grandes de la tierra. Estas son doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Claro, si nosotros nos ponemos a escuchar sus argumentos, ay, nos endulzan el oído. Ay, si tienen razón, sí, pobrecito, sí, ellos lo aman, así son. Son doctrinas de demonios. Satanás y sus demonios manipulan aún las sagradas escrituras. Debemos de estar alertas los cristianos. Debemos de guardar la palabra en integridad. Nosotros la conocemos. Dice Juan el apóstol en su primera carta que nosotros tenemos la unción. Nosotros tenemos la unción del Santo. Dice, ellos, dice, son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. También dice que nosotros tenemos la unción. El versículo 26 y 27 del capítulo 2 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él, hablando de nuestro Señor, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. También dice que nosotros hemos vencido a Satanás. Nosotros hemos vencido a estas entidades perversas. Dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Nosotros tenemos la unción de nuestro Dios. Dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La fe que tenemos, la fe que guardamos, la fe que conservamos, la fe que luchamos por conservar y obedecer, que tratamos de mantener intacta. Ahora nuestro Dios nos ha dado poder sobre Satanás y sobre los demonios. Quiero poner en claro una cosa. Yo he escuchado a algunas hermanas, unas personas que cantan y dicen: si nosotros tenemos a Satanás bajo las plantas de nuestros pies. Hermano, hermana, leamos bien la palabra. Dice nuestro amado hermano Pablo: y en breve, hablando que, porque para Dios en las cosas eternas el tiempo es corto, para nosotros es larguísimo. Para nosotros esta cuarentena es larguísima, ya no la soportamos, pero para Dios el tiempo es corto. Y dice: y en breve Dios pondrá a Satanás bajo las plantas de nuestros pies. O sea, lo vamos a avergonzar, lo vamos a derrotar de manera definitiva. Pero ahorita no menciona en ninguna parte de la Escritura que Satanás esté bajo nuestros pies. No lo dudo, que esté bajo los pies de nuestro Señor, pero no bajo nuestros pies. No alardeamos, no hablemos las cosas incoherentemente. Nuestro Dios nos ha dado autoridad sobre los demonios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 19, nuestro Señor Jesucristo comisionó a muchos de sus discípulos para que fueran a evangelizar, para que fueran a predicar el Evangelio. Primero mandó a los 12 apóstoles, después mandó a 70 personas. Y son estas 70 personas las que menciona Lucas en el capítulo 10, versículos 17 al 19. Y les dice: vayan, prediquen el Evangelio.
Pero vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sanen leprosos, echen fuera demonios, sanen las dolencias. De gracia han recibido ustedes denlo de gracia, de gratis también. O sea, no cobren por las buenas obras, no cobren por enseñar la palabra, no cobren por sanar enfermos, no cobren por liberar a los endemoniados. Y cuando volvieron estos 70 venían que brincaban de felicidad. Le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hermanos, debemos de reconocer que los demonios no se van cuando yo les digo, vete en el nombre de Jesucristo. No se van, no abandonan la habitación donde yo estoy, no dejan de molestarme, de estorbarme, de enfermarme, de quererme dañar, incluso de matar, como han querido hacerlo varias veces. No se van porque yo sea rubio, porque yo sea bien parecido, porque mi voz sea la gran voz, porque yo haya estudiado, porque yo tenga mi pared llena de títulos, o porque yo sea el pastor de la iglesia. Y con todo respeto no lo hago por dañar a mis hermanos, mis consiervos, siervos amados en el Señor. No, pero no se van por eso. Se van porque les hablo con la autoridad delegada de mi Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, ante cuya presencia se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Nuestro Señor, cuando resucitó, dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por eso dice Pablo en el capítulo 8 de los Romanos, que somos más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque nosotros no tuvimos que sufrir lo que sufrió nuestro Señor para tener garantizada la victoria. Alguien ponía un ejemplo de un boxeador. Dice la esposa del ganador, ¿verdad? La esposa del boxeador que gana el combate. Ganamos, y ella no aguantó ni un golpe. Aleluya. La mujer dice, ganamos. Quizá pensando en los millones de dólares que se ha llevado sin haber sufrido un solo golpe, sin haber tenido que agacharse, esquivar un gancho. Ganamos. Entonces esa mujer es más que vencedora, porque no peleó, no se cansó, no se arriesgó, no sintió miedo, no sintió dolor. Pero como es una sola carne con su esposo, va a disfrutar de todos los millones de dólares y de toda la gloria de su esposo. De igual manera nosotros, como la esposa de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, somos más que vencedores. Porque sin hacer nada, bueno, nada más que estar fieles a nuestro Señor, hemos ganado y disfrutamos de la victoria lograda por nuestro Señor Jesucristo. Debemos de mantener una comunión con Dios. Como digo, nuestro Señor dijo, hay otra cosa. No dejemos que el hecho de echar fuera demonios, no dejemos que el hecho de sanar enfermos, ni hablar en lenguas, ni tener los diversos dones, nos engañe y nos seduzca, y el diablo se aproveche de eso para decirnos, si vos sos único, si tú eres único, si tú eres especial, si tú eres el escogido de Dios, tú eres el apóstol, si tú eres aquí y allá. Porque nuestro Señor es fiel a su palabra y Él honra su palabra. Muchas personas, desgraciadamente, van a ser condenadas. Oigan, sí, personas que echan fuera demonios, personas que hacen milagros, personas que profetizan, van a ser condenadas. ¿Por qué? Porque Dios respaldó y honró su palabra actuando cuando ellos hablaban, pero ellos no honraron a Dios. Se lo compruebo. Mateo 7, 21 y 22 dice nuestro Señor Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me van a decir en aquel día, Señor,
no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos esto y aquello. Y yo les voy a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Entonces, hermano, amigo, no dejemos que el diablo nos engañe. Le voy a decir algo que muchas personas, amigos, tal vez que me estén escuchando, que me estén sintonizando, que no son cristianos evangélicos, le voy a decir algo que de la manera en que muchos católicos, con todo respeto, son engañados. Me contaba alguien que estuvo practicando brujería y en una ocasión llegó un demonio a querérselo llevar, que lo pueden hacer, por cierto. Y él le sacó un escapulario y que le dijo que te valga, que la Virgen del Carmen te salva. No, hermano, los demonios se van a hacer las víctimas cuando usted utiliza un amuleto, un escapulario, un rosario. Él se va a hacer el que le teme a esas cosas, pero es solo por engañarlo. Los demonios, Satanás, los demonios solamente se sujetan y le temen verdaderamente al nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo, y a un verdadero cristiano que está sujeto en obediencia a la palabra, a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos y amigos, Satanás y sus demonios tienen sus días contados. Satanás y sus demonios no van a seguir operando para siempre. No van a seguir atormentándonos para siempre. Ellos tienen sus días contados. Nosotros como cristianos, lo que nos queda a nosotros como cristianos es mantenernos firmes. Le voy a decir algo. Nosotros a veces nos dormimos. Nosotros como cristianos nos dormimos y dejamos que el mundo nos envuelva. Decía el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, déjeme ver un ratito, no sé si en la segunda carta, pero dice así, con esto voy a ir terminando. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Debemos de mantenernos firmes. No todo el tiempo va a ser de bonanza. No todo el tiempo nos va a ir bien. No todo el tiempo la gente nos va a aplaudir. No todo el tiempo la gente nos va a felicitar. Si nos van a apedrear, nos van a escupir, nos van a insultar. Les voy a decir algo. Muchos hombres de Dios penosamente no permiten que nadie hable mal de ellos. Se creen mejores que nuestro Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo cayó como cordero mudo, fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Él se cayó cuando le escupían, cuando lo maltrataban, tiraban la barba, probablemente le pegaban puntapiés, lo latigaban, le tiraban tierra, le tiraban agua sucia, no lo sé. Nuestro Señor se cayó. Pero muchas personas se creen intocables y condenan ya pongo bajo juicio a los que hablan de mí. No, hermano, no haga eso. Sea semejante a nuestro Señor Jesucristo. Sufra penalidades como buen soldado de nuestro Señor. Con esto quiero ir terminando. Ninguno que milita de militar, o sea, de estar activo en un ejército, ninguno que está militando en el ejército de Dios se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No nos metamos en la política y dejémosle a los políticos que hagan ellos. No nos metamos en negocios ilícitos y dejémosles a ellos. Nosotros debemos de ser como aquel que por hallar el tesoro, por hallar la piedra preciosa, escogida, nos deshicimos de todo para comprar eso, para tener acceso a ese tesoro. Despojémonos de todo para tener derecho al tesoro precioso de la salvación. Hermano, amigo,
Si ustedes de las personas que oran, ruego sus oraciones por mí. Yo soy muy atacado por demonios. Sé que Satanás, el diablo y sus demonios, a mí y a muchas personas, como yo, los quieren ver muertos. Sé que tratan de dañarme también a través de mis hijos, hacerlos sufrir, estorbarles, ponerles trabas, ponerles enredos. Yo ruego humildemente sus oraciones y le doy la gloria a Dios, porque hasta aquí, a pesar de ser un simple mortal, yo estoy vivo para la gloria de Dios, en contra de todo propósito de Satanás y sus demonios. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios.